hasta ahora lo que hicieron en sus trabajos de investigación es describir la situación problemática, definir los objetivos principales, general y específico, definir el alcance, digamos, el tipo de investigación cualitativa o cuantitativa, formularon las preguntas de investigación. Lo que vamos a hacer acá ahora es formular las hipótesis de investigación que tienen que ver con los objetivos de ese trabajo de investigación. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál va a ser el alcance que vamos a dar al trabajo de investigación. Y acá tenemos 4 posibilidades. Siempre relacionándole, acuérdense que cada parte que ustedes van a realizar tiene que tener relación con lo anterior. Tiene que tener relación con los objetivos generales y específicos, con las preguntas de investigación, con la descripción de la situación problemática, con el marco teórico que vinieron armando. O sea, todo tiene que tener, tiene que ser, digamos, consistente y coherente. Lo que vamos a hacer primero, antes de definir las hipótesis, es definir el alcance de la investigación. Y acá tenemos 4 posibilidades. Puede ser una investigación con un alcance exploratorio cuando, por ejemplo, investigamos un problema totalmente nuevo, que no tenemos información previa, que tenemos poco conocimiento, entonces vamos y que hay poca información o pocos trabajos de investigación previos realizados con ese tema de investigación o con esa situación problemática. Ese sería una investigación con un alcance exploratorio. Vamos a hacer una investigación con un alcance descriptivo cuando tenemos algún tipo de información previa y cuando los objetivos que nos planteamos para ese trabajo de investigación tienen que ver con describir determinados fenómenos, situaciones o contextos en el cual vamos a especificar las características de ese fenómeno. Es decir, vamos a tratar de describir lo más detalladamente posible, analizando las características de un determinado fenómeno, del cual vamos a recolectar información. La investigación puede tener también un alcance correlacional cuando pretendemos conocer a través de ese trabajo de investigación si existe alguna relación entre 2 o más variables, explicando el tipo de relación, cuantificándola y ofreciendo algún tipo de predicción en base a ese patrón de relación. Es decir, que en el correlacional nosotros vamos a relacionar 2 o más variables y vamos a establecer un sentido a esa relación. Es decir, vamos a decir si existe alguna relación entre esas 2 variables, que después, a medida que hagamos el trabajo de investigación, vamos a verificar si esa relación se cumple o no se cumple. Y hacemos una investigación de tipo explicativa cuando establecemos una relación entre 2 o más variables, pero esa relación es de tipo causal, es decir, va a haber una variable que va a actuar como una causa, a esa variable la llamamos variable independiente, y van a haber otras variables que la vamos a llamar dependiente, en las cuales provocan un determinado efecto. Entonces podemos establecer una relación de causa-efecto entre esas variables. Y acá le mencioné algunos ejemplos. Ustedes acá tienen, por ejemplo, de un tema de investigación que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, en el que nos enfocamos en el proceso de selección, y depende de los objetivos, vamos a dar distintos alcances a esta investigación. Vamos a llevar a cabo una investigación con un alcance exploratorio cuando decíamos tenemos poca información, es decir, vamos a investigar un determinado grupo de empresas o organizaciones, una determinada organización en la cual no tenemos información previa. Entonces, vamos a hacer un estudio exploratorio. Vamos a tratar de analizar el proceso de selección, investigar cuáles son las pruebas o etapas que incluyen, qué tipo de pruebas técnicas, de conocimiento, test psicológico, de personalidad, desde cuándo se aplican, si se aplican en forma generalizada. Es decir, vamos a investigar todo lo que podamos con respecto a ese fenómeno que vamos a estudiar, que es el proceso de selección dentro de la gestión de recursos humanos. Si vamos a hacer esa investigación desde un tipo descriptivo, vamos a
entrar a analizar y describir y detallar cuáles son las características de ese proceso de selección y cuáles son las características de las distintas pruebas o etapas que lo conforman. Y acá sí podemos tener alguna información previa y también podemos prever algunos resultados con respecto a ese estudio. Si el objetivo es relacionar dos variables, establecer algún tipo de relación, por ejemplo, en el tipo de pruebas o en las etapas aplicadas en el proceso de selección en un grupo de empresas o una empresa en particular, y la relacionamos con otras variables, como por ejemplo el tamaño de la organización, la cantidad de empleados, el tipo de bien o servicio que presta, la rama de la actividad o sector a la que pertenece, es decir, acá estamos relacionando eh, el proceso de selección con las etapas o las distintas pruebas que incluye con otras variables que tienen que ver con el tamaño, la cantidad de empleados, el tipo de bien o servicio que presta. Entonces ahí vamos a hacer un estudio de tipo correlacional. Y si lo que queremos es relacionar dos o más variables, estableciendo una relación de causa y efecto, el alcance que le vamos a dar a la investigación es de tipo explicativo. Este sería el caso si lo que intentamos con la investigación es probar, por ejemplo, si el grado de sofisticación del proceso de selección, es decir, la complejidad de ese proceso, la cantidad de etapas o pruebas aplicadas durante el desarrollo del mismo, que sería la variable independiente, tiene alguna influencia con otras variables dependientes, como pueden ser la estabilidad del personal, el nivel de rotación, el nivel de despidos o de renuncia, los niveles de ausentismo e incluso con los niveles de calidad del servicio ofrecido por la empresa. Es decir, primer punto, analizar qué alcance le vamos a dar a la investigación. Exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Exploratorio, acuérdense que es cuando no tenemos ningún tipo de información previa, cuando el fenómeno es totalmente nuevo y desconocido, cuando no hay investigaciones o estudios previos que hablen sobre el tema. Descriptivo, cuando vamos a analizar y describir un determinado fenómeno. Y cuando ya relacionamos dos o más variables, puede ser correlacional, cuando decimos que existe una determinada relación entre una variable y otra, y explicativo cuando esa relación es de tipo causal, es decir, tal variable o tal causa provoca tal efecto en tales otras variables. Bien, y después podemos pasar, una vez que definimos el alcance de la investigación, podemos pasar a lo que es la formulación de hipótesis. Y acá vamos a ver qué es una hipótesis dentro de un proyecto de investigación. Es la guía de nuestro estudio, es lo que tratamos de probar y debe formularse como una primera explicación tentativa de nuestro problema. Es una tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante observación o experimentación. Es una suposición de algo que podría ser o no ser posible. Es decir, si ustedes vieron alguno de los videos que explica que una hipótesis puede ser contrastada después con el relevamiento de datos que se obtenga, con la información que se obtenga, y se puede dar por válida o sea, como verdadera o como falsa. Es decir, después, cuando desarrollemos la investigación, cuando recolectemos los datos, vamos a poder concluir que esa hipótesis puede ser ratificada, o sea, comprobada o no. O sea, puede ser verdadera o falsa. Es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. Es una proposición tentativa sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Es decir, que las hipótesis son aquellas oraciones o proposiciones afirmativas que van a establecer la relación entre dos o más variables. Bueno, ¿cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta para formular esas hipótesis, esas oraciones, esas guías a nuestro proyecto de investigación? Deben formularse siempre de forma afirmativa, es decir, son oraciones afirmativas, proposiciones. Deben plantear la relación entre dos o más variables, deben posibilitar la prueba de las relaciones, es decir, vamos a tratar de probar que se cumple esa relación a través de los datos que vayamos recolectando en el proceso de recolección de datos. Deben ser de poder predictivo y explicativo. Siempre
es necesario formular hipótesis en todo proyecto de investigación, y acá vamos a distinguir que no siempre es necesario formular hipótesis. En el caso de que sea un estudio con un alcance exploratorio, no se formulan hipótesis porque nosotros previamente no tenemos ninguna información sobre ese fenómeno que es totalmente nuevo. Entonces, en ese caso, no se formulan hipótesis. Si se trata de un estudio descriptivo, se formula solo en el caso de que se intente predecir un dato. Y sí se formula en el caso de los proyectos de investigación o los trabajos de investigación que tienen un alcance correlacional o explicativo. Y en este caso se van a formular hipótesis de tipo correlacional o causales. La mayoría de los proyectos de investigación que ustedes están armando van a rondar entre lo que son los trabajos con alcance descriptivo o correlacional. Exploratorio, no consideraría lo más adecuado porque ustedes ya tienen un conocimiento previo, digamos, de ese fenómeno, tienen alguna información previa de la cual partir. Es decir, que exploratorio creería que en la mayoría de los casos no sería. Sí puede ser descriptivo o correlacional. Eso después lo vamos a ir viendo en el caso particular de cada trabajo de investigación. Y entonces, una vez que defino el alcance, voy a decir qué tipo de investigación, qué tipo de hipótesis voy a formular. En el caso de un estudio descriptivo, voy a formular hipótesis de tipo descriptivo, solamente en el caso que intente predecir un dato. Y voy a formular en los trabajos de investigación de tipo con alcance correlacional o explicativo, hipótesis correlacionales o hipótesis explicativas o causales. En el caso de una hipótesis de un trabajo de investigación de tipo descriptivo, voy a utilizar las hipótesis que permiten, digamos, predecir un dato o un valor en una o más variables, solamente en ese caso. Cabe mencionar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase, ya que no siempre es sencillo realizar estimaciones precisas sobre ciertos fenómenos. Y acá yo les voy a pedir que en el caso de que ustedes decidan hacer una investigación con un alcance descriptivo, puedan formular, aunque sea una hipótesis, prediciendo algún dato o prediciendo algún hecho. En el caso de una investigación con alcance correlacional, decíamos dónde podemos establecer la relación entre dos o más variables. Un ejemplo de una hipótesis correlacional es cuando, también estudiando el proceso de selección de personal, dentro de la gestión de recursos humanos, podemos, una hipótesis de tipo correlacional, decir, a mayor cantidad de empleados de una organización, más complejo es el proceso de selección de los candidatos potenciales previo a la contratación. O la complejidad del proceso de selección y la cantidad de pruebas o etapas que los candidatos deben pasar. Previo a su contratación está asociado al grado de especialización de los servicios a prestar por parte de una organización y sus estándares de calidad. Fíjense que en esta hipótesis correlacional nosotros relacionamos dos variables, que es la complejidad del proceso de selección, por ejemplo, en la segunda hipótesis, y la cantidad de pruebas está relacionada o está asociada con el grado de especialización de los servicios a prestar por parte de una organización o sus estándares de calidad. Es decir, podemos relacionar la complejidad del proceso de selección y, como consecuencia, la cantidad de pruebas con los estándares de calidad. Cuanto mayor es el estándar de calidad, también más complejo puede llegar a ser el proceso de selección de personal de esa empresa o organización. Por ejemplo, las hipótesis de causalidad en un trabajo de investigación de alcance explicativo, establecemos una relación de causa y efecto entre dos o más variables. Y acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo de hipótesis de causalidad, decíamos, tenemos dos variables, una que actúa como variable independiente, que sería la causa, y otra que actúa como variable dependiente, el efecto. El ejemplo sería, en el proceso de selección mejora notablemente la calidad del servicio prestado por la empresa o organización que las aplica. Entonces acá podemos ver que
la variable independiente o la causa sería la aplicación de las pruebas técnicas en el proceso de selección. Y el efecto sería mejorar, o sea, provoca una mejora en la calidad del servicio prestado por la empresa o organización. Y otra hipótesis de tipo causal o de causalidad, distintos tipos de hipótesis, depende siempre del alcance del alcance que le demos al trabajo de investigación. Sí, acá tienen algunos ejemplos como guía para que ustedes se puedan orientar siempre teniendo en cuenta sus trabajos de investigación. Bibliografía y también tienen los videos que lo pueden ayudar a entender un poco qué es una hipótesis de investigación. Tienen el video, como les decía, de este autor que que forma parte de la bibliografía principal de la materia, es el mismo autor que aparece en el video, y después tienen los distintos tipos de investigación, también ejemplos de hipótesis correlacionales, causales y descriptivas. Bien, entonces hasta ahora lo que hicimos fue definir el alcance de la investigación y formular hipótesis dependiendo del alcance que le demos a trabajo de investigación. Vamos ahora a lo que es la definición de las variables que intervienen en estas hipótesis. Decíamos que las hipótesis establecen relaciones entre dos o más variables. Y esas variables que nosotros utilizamos en las hipótesis vamos a tener que definirlas conceptual y operativamente. Una variable es un aspecto o una característica de los elementos de análisis que puede tomar diferentes valores de un elemento a otro y que es susceptible de ser observable y medible en la realidad empírica. Esa sería la definición. Esas variables pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir. Por ejemplo, tenemos dentro de las cuantitativas las discretas y las continuas. Una variable cualitativa son aquellas que no se pueden cuantificar, no se pueden medir y las vamos a llamar atributos, ¿sí? Dentro de las cualitativas tenemos lo que son las nominales y las ordinales. Las nominales permiten, por ejemplo, clasificarlos en grupos. Dentro de una variable cualitativa nominal sería, por ejemplo, el estado civil, que podemos clasificarlo en soltero, divorciado, casado, o podría ser también la nacionalidad, o podría ser el lugar de residencia, es decir, nos permite clasificar los distintos valores que puede tomar en distintos grupos o categorías. Y las ordinales son aquellas que permiten una diferenciación de clases, es decir, agruparla en distintas categorías y a la vez establecer un orden jerárquico entre los distintos elementos. Por ejemplo, podemos clasificar a los elementos de una población entre los que están muy conformes, conformes, poco conformes, etc. Es decir, por ejemplo, una variable cualitativa ordinal podría ser, por ejemplo, la calidad del servicio, que podemos decir, bueno, es excelente, bueno, muy bueno, regular, malo, que nos permiten los distintos resultados clasificarlos en distintas categorías y a la vez establecer un orden de mayor a menor o de mejor a peor. Y según su función metodológica, un poco recién lo vimos, cuando establecemos hipótesis de causalidad o hipótesis explicativas, podemos identificar una variable independiente y una variable dependiente. Y también podemos identificar variables intervinientes. Las variables independientes son aquellas que según la formulación de nuestra hipótesis puede tomar diferentes valores, pero esta variación no dependerá de ningún cambio en ninguna otra variable. Son aquellas que se presentan como la causa del fenómeno, es decir, las variables independientes se toman como causa. Si en nuestra hipótesis planteamos, por ejemplo, cuando el alumno es acompañado por sus padres en la realización de tareas escolares, sus calificaciones mejoran. En este caso, el acompañamiento de los padres sería la variable independiente y las calificaciones, es decir, que provoca una mejora en sus calificaciones, sería el efecto y esa sería la variable dependiente. Y las variables intervinientes son variables que se pueden incluir dentro de la formulación de una hipótesis y que tienden a complejizar esa relación. En este caso, podemos decir
un ejemplo de una variable interviniente sería cuando el alumno es acompañado por sus padres en la realización de las tareas escolares, destinando en promedio 2 horas diarias, sus calificaciones mejoran sustancialmente. En este caso tenemos una hipótesis con una variable independiente que sería el acompañamiento de los padres, una variable dependiente que sería las calificaciones, o sea, provoca una mejora en las calificaciones, y una variable interviniente que sería la cantidad de horas. Ese sería un ejemplo de una hipótesis con una variable interviniente. Una vez que definimos las hipótesis e identificamos las variables que intervienen en esas hipótesis, vamos a tener que hacer una definición conceptual y operacional. La definición conceptual se refiere a definir qué se entiende por esa variable. Es decir, debemos eh, dar un concepto de la variable que estamos utilizando, explicando qué entendemos por esos términos. Esta definición puede partir de un diccionario o de una bibliografía especializada. Es decir, también puede ser que en el marco teórico ya la hayan definido a esa variable que van a utilizar. Existen variables un tanto complejas y abstractas que no tienen un anclaje directo en la realidad empírica, y si nuestro objetivo es observarlas y medirlas, debemos encontrar referentes o indicadores empíricos y objetivos que nos permitan realizar esa medición. Por ejemplo, la variable edad tiene un referente empírico concreto que es la cantidad de años. Es decir, ¿cómo podemos medir la variable edad? En función de la cantidad de años. En ese caso, que utilicemos una variable de edad, no sería necesaria una definición conceptual y operacional. Pero en el caso que utilicemos una variable un poco más compleja, por ejemplo, si nosotros dentro de nuestra hipótesis utilizamos la satisfacción del cliente o la calidad del servicio, por ejemplo, como variables dentro de nuestra hipótesis, vamos a tener que definirla conceptualmente para decir qué entendemos por, eh, qué entendemos por calidad del servicio, qué entendemos por satisfacción del cliente. Entonces, la definición conceptual tiene que ver con una definición de diccionario o con la bibliografía especializada que ya puede estar indicada en el marco teórico. Y la definición operacional implica explicitar qué operaciones llevaremos a cabo para medir esa variable y construir indicadores empíricos que son hechos o datos objetivos observables en la realidad que nos indican la presencia o no de las variables de estudio y los valores que toma en cada caso. Es decir, que en la definición operacional nosotros vamos a indicar cómo vamos a medir esa variable. Si es una variable cuantitativa, por ejemplo, vamos a armar indicadores numéricos o cuantitativos. Por ejemplo, que nosotros digamos en nuestra hipótesis, la aplicación de pruebas técnicas dentro del proceso de selección permiten o provocan un mejoramiento o una reducción, por ejemplo, en el nivel de despidos o en la cantidad de despidos, o una reducción en el nivel de rotación de personal o una reducción en el nivel de ausentismos. Entonces, estas variables que van a ser dependientes, que son, por ejemplo, si nosotros vemos esta hipótesis, decimos que la aplicación de pruebas técnicas en el proceso de selección, y acá pruebas técnicas hablamos de pruebas de conocimientos, habilidades, que hacemos sobre los potenciales candidatos antes de contratarlo, van a provocar o van a causar como efecto una reducción en los niveles de ausentismo, una reducción en el nivel de rotación de personal, una reducción en el nivel de despidos. Entonces, estas variables independientes pueden ser medidas a través de ciertos indicadores cuantitativos que podemos armar. Por ejemplo, podemos armar la cantidad de personal despedido en el último año sobre la cantidad total de empleados y compararlos antes y después de la aplicación de las pruebas técnicas en el proceso de selección. También podemos medir el nivel de ausentismo, la cantidad de horas que se dan por ausencia de personal con la cantidad total de horas trabajadas en un periodo de tiempo, compararla, el valor que tuvo antes y después de la aplicación de esas pruebas técnicas, ¿sí? Eso se llaman indicadores para las variables cuantitativas.
Es decir, podemos armar indicadores numéricos para poder medir esas variables. Pero cuando hablamos de variables cualitativas, son aquellas que no se pueden medir, que decimos que pueden ser ordinales o nominales, vamos a tener que, para definirlas conceptualmente, utilizar algún mecanismo distinto, digamos, no armar indicadores numéricos, sino tratar generalmente de esa variable cualitativa o ese atributo, buscar ciertas dimensiones que nos permitan observar cómo es el comportamiento de esa variable. Y acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, retomando una de las hipótesis formuladas en los ejemplos anteriores, procederemos ahora a realizar la definición conceptual y operacional de las variables involucradas. Supónganse que ustedes en su trabajo de investigación realizaron esta hipótesis de causalidad, sería un alcance explicativo, hacen una investigación de alcance explicativo y formulan esta hipótesis de causalidad. ¿Qué dice? Podemos distinguir la variable independiente, que es la aplicación de pruebas técnicas de conocimiento o habilidades a los candidatos potenciales antes de contratarlos, con la calidad del servicio que presta la empresa. Es decir, se supone que establece una relación de causa-efecto. Estas pruebas técnicas van a mejorar la calidad del servicio prestado por la empresa porque mejora también el desempeño del personal que trabaja en esa empresa o organización. Esa sería la hipótesis causal. Y ahora yo tengo que definir estas dos variables. Una variable son las pruebas técnicas y otras variables, o sea, tengo que definir qué entiendo por pruebas técnicas y qué entiendo por calidad del servicio. Entonces, acá tenemos una definición de qué se entiende por pruebas técnicas y lo tomamos de un autor determinado. Lo pueden buscar de otro autor, eso lo pueden elegir, pero siempre tienen que dar a entender qué se entiende por esa variable. Y si vamos a hacer la definición operacional, puedo tomar como indicador esta variable la cantidad de pruebas técnicas tomadas sobre el total de personal contratado en una determinada empresa para saber cuál es el porcentaje del personal al que se le aplicó este tipo de prueba. Es decir, bueno, yo quiero definir un indicador que me permita medir las pruebas técnicas, si se realizan o no se realizan o en qué medida se realizan dentro de una organización. Entonces armo este indicador. Este indicador se arma el porcentaje de aplicación de pruebas técnicas, que sería la cantidad de empleados contratados al que se le aplicó algún tipo de prueba en el proceso de selección, sobre el total de empleados de una empresa. Este indicador me permite medir a qué porcentaje del total de empleados se le aplicó algún tipo de prueba técnica antes de ser contratado. Es decir, yo voy a medir dentro de una empresa o organización a través de este indicador a qué porcentaje del total de empleados que están trabajando actualmente dentro de esa organización se le aplicó antes de ser contratado, es decir, en el proceso de selección, alguna prueba técnica. Supónganse que yo obtenga un 60, 70, 80% dentro de una determinada organización. Es decir, puedo tener una medida, puedo medir esa variable de la que yo estoy hablando, pruebas técnicas. Y la otra variable que tengo dentro de la hipótesis es la calidad del servicio. Entonces, también tengo que definir conceptualmente y operacionalmente, primero, qué se entiende por calidad del servicio. Puedo tomar una definición de algún autor que me parece apropiada para traerla dentro de mi proyecto de investigación. Voy a medir. ¿Cómo voy a medir la calidad del servicio? Sabiendo que es una variable cualitativa, que no se puede medir numéricamente. Entonces voy a realizar una definición operacional, teniendo en cuenta que es una variable cualitativa, es decir, que no se puede medir o observar de forma directa, numéricamente, pero sí se puede descomponer en varias dimensiones. Generalmente, cuando estudiamos una variable cualitativa, la descomponemos en distintas dimensiones para cada dimensión establecer un indicador. Supónganse que también, tomando de este autor supónganse que identificó distintas dimensiones de análisis para lo que es la calidad del servicio. Entre ellas tiene la dimensión confiabilidad, la dimensión accesibilidad, la definición respuesta, la dimensión seguridad, la dimensión empatía, la dimensión tangibles. Entonces,
Con todas estas dimensiones, yo voy a establecer una definición y un indicador. Confiabilidad. ¿Qué se entiende por confiabilidad? Es la capacidad de ofrecer el servicio de manera segura, exacta y consistente. Significa realizar el bien de servicio desde la primera vez. ¿Qué indicador puedo utilizar para medir la confiabilidad en la prestación de un servicio que cumpla con esta definición? El indicador que puedo utilizar es la cantidad de quejas que tengo de los clientes con la cantidad de servicios prestados o con la cantidad de clientes o de servicios prestados en un determinado periodo de tiempo. Cuanto menor es el valor del indicador, mayor es la confiabilidad. O sea, cuando menos cantidad de quejas recibo sobre el total de servicios prestados, entonces puedo decir que mayor es la confiabilidad. La otra dimensión es la accesibilidad. Las empresas de servicio especialmente deben facilitar que los clientes contacten con ellos y puedan recibir un servicio rápido. Eso entiendo por accesibilidad, es decir, la facilidad que tienen los clientes para comunicarse o contactarse con la empresa y recibir un servicio. ¿Cuál es el indicador? Es la cantidad de canales o vías de comunicación que disponen los clientes para contactar con la empresa. Pueden ser todas estas vías de comunicación, cantidad de clientes que utilizan cada uno de los canales o vías de comunicación. Es decir, puedo establecer en función de la cantidad de canales de comunicación y la cantidad de clientes que utilizan cada uno de los canales. Cuando digo hay mayor cantidad de canales de comunicación y mayor cantidad de clientes que utilizan varias vías de comunicación, puedo decir que la accesibilidad es mucho mayor. Otra dimensión es la respuesta. Se entiende por tal la disposición a atender y dar un servicio rápido. Los consumidores cada vez somos más exigentes en este sentido, es decir, la capacidad de respuesta, la capacidad de poder atender una vez que se recibió el pedido del cliente, es de dar un servicio rápido. ¿Cuál es el indicador que puedo utilizar? Es el tiempo transcurrido, medido en horas y minutos, entre el momento en que se recepciona el pedido de un cliente hasta que se da por finalizada la prestación del mismo. Es decir, en función del tiempo que me lleve en dar respuesta a ese pedido del cliente. Entonces puedo medir en función de varios casos cuál fue y puedo sacar un tiempo promedio de respuesta. Otra dimensión que permite medir la calidad del servicio, recuerden que estamos hablando de esta variable que es calidad de servicio, que tiene todas estas dimensiones, la seguridad. Los consumidores deben percibir que los servicios que le prestan carecen de riesgos, que no existen dudas sobre las prestaciones. ¿Cuál es el indicador? Es el grado de seguridad percibida por el cliente. ¿Sí? Empatía quiere decirse ponerse en la situación del cliente, en su lugar, saber cómo se siente. Un indicador es el grado de empatía percibida por el cliente. Tangibles, lo que permite medir esta dimensión son las instalaciones físicas y el equipo de la organización que están puestos a disposición de los clientes, de los empleados, cómo son atendidos, en qué instalaciones, con qué comodidades, de acuerdo a las posibilidades de cada organización. Y un indicador puede ser la comodidad de las instalaciones, la atención al cliente, la modernidad de los equipos utilizados, la calidad del trato de los empleados, según la opinión de los clientes. Bueno, estos son distintos indicadores que me permiten a mí conocer eh, las distintas dimensiones de esta variable que es la calidad del servicio. Acá lo importante es que ustedes sepan, primero, definir las hipótesis, como decíamos, primero definir el alcance de la investigación, de entre los que vimos exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Una vez que definimos el alcance, vamos a armar las hipótesis, que pueden ser, dijimos en el exploratorio, no es necesario armar hipótesis, que sería un fenómeno totalmente desconocido. La mayoría de los trabajos de investigación van a ser de tipo descriptivo, correlacional y mínimamente explicativo. También pueden ser de esos tres alcances. Cuando ustedes definen un alcance de tipo descriptivo, eh, les voy a pedir que traten de formular aunque sea un par de hipótesis en las que predicen algún determinado hecho. Por ejemplo, que ustedes estudien la aplicación
del mercado digital o de las ventas digitales en este nuevo contexto de pandemia, es decir, a partir de marzo del 2020, en una determinada organización. Entonces, uno de los objetivos puede ser describir cómo eh, se, se desarrolló, cómo se implementó, cuáles son las características de las ventas digitales que se utilizaron o de las formas de venta digitales o los canales de venta digitales que se utilizaron para ofrecer los productos y servicios en este nuevo contexto de pandemia. Y acá este sería un estudio de tipo descriptivo y van a tener que formular una hipótesis descriptiva. Y decíamos que las hipótesis tipo descriptiva tratan de, por ejemplo, predecir algún dato, hacer algún pronóstico. En ese caso puedo formular como hipótesis la implementación de nuevos canales de venta digitales en tal empresa u organización permitirá mantener el nivel de ventas o permitirá atender a los clientes eh, actuales o permitirá sostener el nivel de actividad o permitirá eh, atender a los clientes a los clientes, digamos, actuales, sin provocar bajas en las ventas o sin provocar demoras en las entregas. ¿Se entiende? Ese sería, por ejemplo, una hipótesis de tipo descriptiva, donde voy a predecir que la aplicación de tal herramienta dentro de una organización, por ejemplo, la aplicación de las plataformas de venta digital o la utilización de redes sociales o eh, la innovación con respecto a la forma de comunicarse con los clientes, va a permitir tal cosa, va a permitir sostener el nivel de ventas, va a permitir seguir cumpliendo con los pedidos de los clientes a pesar de las restricciones o del contexto que eh, que sabemos, en este caso, en la mayoría se basaron en el contexto de pandemia, tuvo ciertas restricciones. Esa sería una hipótesis de tipo descriptiva. Una hipótesis de tipo correlacional, decíamos que las hipótesis correlacionales relacionan dos variables o asocian dos variables. Por ejemplo, la aplicación de nuevas plataformas o plataformas o redes sociales para la comunicación con los clientes o para realizar ventas, eh, permite o está asociada eh, a una mayor satisfacción del cliente, a una mayor calidad del servicio. Es decir, yo voy a relacionar la aplicación de nuevas herramientas digitales para la venta, para la comunicación o para el pago, que anteriormente no se utilizaban, pero que a partir de todos estos cambios hubo un rápido avance. La aplicación de todas estas herramientas está asociada a una mayor calidad del servicio, a una mayor satisfacción del cliente. Entonces sería esa una hipótesis de tipo correlacional. Asocio una variable con otra. Y una hipótesis de tipo explicativa o de causalidad podría decir, la aplicación de nuevas plataformas de venta dentro de determinada organización en este contexto de pandemia provocó una mejora en la calidad del servicio, provocó una mejora en la satisfacción del cliente, o provocó o permitió mantener el nivel de venta o permitió cumplir con los clientes sin resentir las actividades, por ejemplo, o sin decaer el nivel de actividad. ¿Se entiende? O sea, todo va a estar relacionado con su tema de investigación. Entonces, estos son algunos ejemplos que yo les estuve dando, pero siempre lo van a tener que relacionar con su tema de investigación. Primero definir el alcance, definir el tipo de hipótesis que van a formular
y dentro de esas hipótesis identificar cuáles son las variables, si son variables cuantitativas, variables cualitativas, y cómo medir, cómo definir conceptualmente esas variables y cómo definir operacionalmente. La definición operacional tiene que ver cómo voy a medir esa variable. Si es una variable cuantitativa, a través de algún indicador. Y si es una variable cualitativa, a través de ciertos eh, indicadores que no necesariamente tienen que ser numéricos. Y después, cuando más adelante hagamos el diseño de los instrumentos de recolección de datos, vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la calidad del servicio, cómo mejoró la calidad del servicio de una determinada organización, por ejemplo, vamos a tener que diseñar instrumentos de recolección de datos que permitan aplicar estos indicadores. Y acá lo último yo les hice una aclaración. En los indicadores que requieren alguna opinión o respuesta por parte de los clientes para poder dar un valor al mismo, se deben también pensar en diseñar algunos instrumentos de recolección de datos que permitan obtener dicha información, encuestas, cuestionarios. Es decir, ¿cómo yo voy a medir la calidad del servicio? ¿Cómo voy a saber si el cliente se siente seguro, si el cliente se siente con empatía, si el cliente se siente cómodo en las instalaciones, si el cliente tiene una buena experiencia con respecto al trato, a través de la aplicación de una encuesta o un cuestionario que me permita medir o que me permita recolectar información sobre esas dimensiones, ¿sí? Algunos indicadores los puedo armar en base a la información que pueda recolectar, y otros pueden ser a partir de encuestas o cuestionarios donde eh, a través de una serie de preguntas yo me dirija al cliente y le pregunte cuál es su grado de satisfacción o cuál es, si se siente seguro, si se siente, cómo percibe la calidad de la atención, cómo percibe las instalaciones, cómo percibe el trato, la relación con la empresa, etc. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer acá es eh, definir esas variables conceptual y operativamente. Esto es un poco, digamos, el material o las definiciones con algunos ejemplos, pero siempre ustedes tienen que tratar de buscar aplicarlo a su trabajo de investigación. Así que yo les recomiendo que empiecen a trabajar. En caso de que necesiten alguna clase especial, siempre que sea en el horario de clase de lunes y miércoles, y ustedes por ahí necesitan alguna ayuda especial, me pueden pedir para armar alguna clase de consulta por grupos y vemos el caso particular de cada grupo, ¿sí? En principio vamos a seguir el cronograma con todas las clases, que yo como les decía, un cronograma tentativo. Pero si fuera de ese cronograma ustedes quieren pedir alguna clase de consulta por grupos, no hay problema, siempre que respetemos los días y los horarios de clase. ¿Pueden ver la actividad, chicos? No, no se puede ver. No, profe. Ajá. Bueno, a ver, porque está un poco tildada la computadora. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué actividad tienen que hacer ahora en la clase 3? Primer punto, decíamos, definir el alcance que pretenden darle a su investigación. Dentro de estas 4 alternativas, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, justificando la decisión. ¿Por qué le van a dar tal alcance? Punto 2, formular puede ser una o puede ser dos o más hipótesis, por lo menos una hipótesis, formular la o las hipótesis que crean